Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro estudio de Canal 11, donde ya sabe usted que todos los viernes le apartamos un lugarcito muy especial para que a través de nuestras líneas telefónicas pueda conversar con nuestros invitados. Hoy tenemos uno muy especial. Digo especial y lo subrayo y lo diré 3 o 4 veces o más, porque ¿sabe qué? El 20 de enero de este año cumplió 6 décadas como crítico cinematográfico ininterrumpido. El año pasado se le otorgó la medalla a la Presea Cervantina en Guanajuato y se le hizo un homenaje en Bellas Artes como reconocimiento a su trayectoria y a su muy importante aportación al cine mexicano. Es un gusto tenerte aquí, Jorge Ayala Blanco. Encantada. Cristina, encantadísimo. Estoy a tus órdenes. Hiciste un comentario respecto del homenaje en Bellas Artes, que a partir de este momento, de alguna manera, la crítica cinematográfica entraba un poco más al terreno de la literatura. Bueno, yo siempre he practicado la crítica de cine como una forma de ensayo literario. Definitivamente, el primer artículo que yo escribí no es exactamente el que apareció en el suplemento de novedades de México en la Cultura, que es el que me señalan, sino otro ensayo que se publicó en la Revista Mexicana de Literatura, pero tardaba mucho en salir. Era una cosa que se llamaba Cine y Subdesarrollo, algo así era. Era un número especial, pero para mi sorpresa, andando el tiempo en una antología, de esas extrañas antologías que de pronto hacen los académicos, incluyeron, sobre el ensayo en México, incluyeron exactamente ese. Y salió antes, o sea, lo escribí a los 20 años. Tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Entre otras, vamos definiendo el papel del crítico. Hay muchas definiciones. El crítico cinematográfico es un intermediario. Más que un intermediario, yo quería que sea un prolongador del placer. ¿Quieres saber más de una película? De lo que pudiste ver en la pantalla. O que te hagan ver de otra manera lo que está en la pantalla. Comentaste también, yo no escribo para personas que hayan visto la película necesariamente. Muchos de mis lectores no la han visto. Y ellos me interesan de manera particular. ¿Por qué? Bueno, porque los estás motivando. Es un poco también dar el pitazo. Miren, aquí hay una cosa importante, una cosa interesante que vale la pena escribir con un acercamiento cultural. Entonces, el lector, pues encuentra ahí otra formulación de la película, otra manera de enfocarla, varias maneras de enfocarla. Eso es. Hay quien piensa que un crítico es un censor. ¿Crees que lo es? No, por supuesto que no. Lo que menos me importa es juzgar una película. No se trata de juzgar películas, se trata de desmontar los mecanismos. Por decirte algo, actualmente está en la cartelera una película que se llama La ballena. La gente va a ver La ballena porque, en fin, está para los Óscares, Brandon Fraser, un personaje que era muy lindo de chiquito, de jovencito, salía de George de la Selva, y de pronto se convierte en un monstruo impresionante con un cuerpo excesivo. ¿Sí? ¿Qué hace la gente? Va a ver la película y ve la actuación de este personaje. ¿Qué hace un crítico? El crítico, su obligación no solamente es registrar que está muy bien actuado, sino cómo está visto y cómo está valorado. No solamente esa actuación, sino ese cuerpo excesivo, ese cuerpo de más. ¿Qué significa realmente eso? Eso es lo que a mí me interesa como crítico. Jean-Luc Godard creo que es el quien dice que el crítico cinematográfico hace ver lo que parece invisible. Es magnífica la definición. Yo diría, aquello que no percibe un ojo menos entrenado. A mí, afortunadamente, no solamente
soy crítico de cine, historiador. sino también tengo 58 años de dar clase en la Universidad Nacional de Historia del Cine, reviso la historia del cine cada año, y de análisis cinematográfico. Entonces tengo mi propio sistema de análisis, mi método de análisis cinematográfico. Volviendo para la gente que se está formando como cineasta. Decías, los críticos de cine actualmente tienen muchas herramientas. Han visto más cine que nosotros, decías tú, Sin duda. quienes están, pero tienen un problema, la banalización. Sí, el problema es, digamos, los influencers, ¿sí? Que son los que, digamos, realmente para mí no prolongan el placer, al contrario, lo mediatizan, lo banalizan, lo convierten en algo completamente trivial que ve lo mismo que ve cualquier persona. Se trata de ver un poco más allá, o esa parte invisible, o esa parte que, digamos, es difícil de discernir y además de formular. Yo quisiera que nuestros amigos que nos acompañan todos los viernes entraran a este estudio a través de nuestras líneas telefónicas y, desde luego, hicieran sus comentarios. ¿Usted lee crítica cinematográfica? ¿Le importa la crítica cinematográfica? ¿Ve una película que es muy comentada precisamente por eso, porque es comentada? Ahora, hay otra cosa en la crítica, la actualidad. El crítico de cine tiene que trabajar sobre materiales que están calientitos, recién inaugurados, recién proyectados. Hay poco tiempo del momento en que ve la película al momento en que hace su crítica. Bueno, va muy rápido, muy forzado. No, tienes que estar al día. Y eso es fascinante, porque no envejeces. Te obliga a estar siempre sobre el presente, no enajenar al presente. ¿No harías una crónica sobre una vieja película que haya sido muy importante en un momento determinado? Por supuesto, pero más bien lo que hago es una recreación de la película que está en cartelera. A mí lo que me interesa, como te digo, yo nunca he distinguido entre el periodismo y la literatura. Pero no haces crónica, haces crítica. Hago crítica, hago ensayo, diría yo, breve, porque me permite la actualidad tener, ¿cómo te diré?, como más herramientas del presente, de no estar refiriendo siempre todo. Hubo una gran película. Fíjense que voy a hablar de una película muy interesante, se llamaba El Padrino. ¿A quién le importa que escribas hoy del Padrino si no encuentras algo nuevo? ¿Sí me entiendes? Lo que me interesa es precisamente esta película que acabo de ver, sea buena, mala o pésima. Vamos, de la película que yo te podría hablar, de la que acabo de escribir, que sale el próximo domingo en el periódico El Universal, en el suplemento cultural confabulario, que es donde me publican. Sí. Sí. Pero ese mismo texto a mí me sirve para reelaborarlo y finalmente escribir libros. Voy a decir una cosa un poco torpe, pero no encuentro otra forma de expresarme. Nos cuentas la película a través... Más allá, más allá. Siempre es más allá. Glosar la película es quedarse en el simple argumento. Hay muchos críticos que lo hacen, los cuentapelículas. Para mí es estar ya encontrando, en el momento que hago la sinopsis de una película, ya estoy encontrando los puntos que voy a analizar. Un comentarista de tu trabajo hacía ver que tus crónicas, tus críticas, están llenas de virtuosismo y de humor. Y parecería que la crítica y el humor como que son dos caminos diferentes. ¿Lo crees así? Bueno, yo creo que es gozoso. Para mí no hay nada más gozoso que el humor, que es exactamente lo que... ¿La crítica acepta el humor? ¿La crítica acepta? Es acercarse a algo que te hizo disfrutar. Todo acercamiento tiene que ser un tanto lúdico. Para mí el arte es ante todo un juego concertante, a niveles altísimos y con toda una serie de prolongaciones y referencias. Cuando escribes, ¿imaginas a tus lectores? Cuando escribo lo que me interesa es la construcción verbal, que tenga una coherencia. O sea, aquí está la película y esto es mucho más que un reflejo, es una construcción verbal. Lo que estoy escribiendo... La crítica es literatura. Por supuesto. Y si no es literatura, peor para la literatura.
No, Wilde decía que sin la crítica el arte no avanza. Pero claro, la crítica es eso. Y vamos, ya después de 130 años de cine, pues creo que se ha ganado bastante con esto, ¿no? Y para mí es fundamental ya que todo lo que escribo tenga una posibilidad de permanencia. No se te olvide valor literario que el valor literario. Es o sea, yo he escrito cerca de 50 libros, que si quieres podemos hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de eso, pero sí. antes tenemos que volver a invitar a nuestros amigos a que lleguen aquí y nos hagan sus comentarios. Me parece que todos, absolutamente todos, hemos ido al cine y muchas veces lo hemos hecho orientados por una nota, por un comentario que se nos hace acerca de una determinada cinta. Ahora, una película la ven millones de personas y cada una de esas visiones es distinta. Pero siempre vemos lo mismo. El referente siempre es el mismo. Eso es lo interesante. No es que veamos diferente película, la interpretamos de diferente manera. Por nuestra experiencia remueve, personal, por supuesto. Cinematográfica y literaria. Claro. Y personal también. Es lo que decía mi maestro del Centro Mexicano de Escritores, Juan José Rola. Eran las superposiciones vivenciales con lo que realmente trabajábamos los críticos. Se superponen nuestras vivencias y en el momento en que tenemos una nueva sensación, una nueva película, está removiendo todo ese edificio. Y claro, mientras más rica es digamos, tu edificio de vivencias, es mucho mayor. Mejor tu crítica. Tenemos que hacer un corte, ¿sí? ¿Ahora? ¿Precisamente ahora? Bueno, adelante, por favor. Muchas gracias por aceptar la invitación de entrar aquí a nuestro estudio de Canal 11 a través de nuestras líneas telefónicas. La señora Alejandra Junco López dice, le mando una enorme felicitación a la señora Cristina Pacheco por su programa. Muchas gracias. Alex Hernández, buenas noches. Gracias por compartir mi programa favorito. Muchas gracias. Mayuya Díaz Infante, señora Pacheco, buenas noches. Es un deleite sus conversaciones y sus invitados. Saludos desde León, Guanajuato. Yo tengo muchas cosas que preguntarte, pero tengo una curiosidad espantosa. Hasta te iba a hablar por teléfono. ¿Qué tiene que ver la industria, la química industrial con el cine? ¿Tú estudiaste química industrial en el Poli? No, estudié ingeniería. Química industrial. Bueno. Eran dos carreras al mismo tiempo. Sí, era ingeniero químico y químico industrial. ¿Y cuál es la relación? Sí. ¿Cómo saltas de una cosa a otra? Es que ya desde que estaba yo estudiando ingeniería, lo único que me interesaba era el cine. Yo definí mi vocación a los 12 años y 8 meses. Lo sé perfectamente porque coleccionaba yo las críticas de cine de Efraín Huerta, que publicaba en el periódico de los domingos, que era El Fígaro, que estaba prohibido en las buenas familias, porque era solo deportes y encueradas. Entonces, era muy chistosa, pero de pronto en una excursión, pues uno de los choferes traía el Fígaro, lo vi, me pareció sensacional, porque tenía los comentarios de toda la cartelera, se llamaba Luneta de 4 pesos, y además había una sección que se llamaba Cuéntame la película. Lo hacía Efraín sin ninguna firma. Eso era interesante. Entonces, lo que hacía yo era comprar el Fígaro y coleccionarlo. Todavía tengo álbumes con las críticas que no han sido recopiladas. Pero son recreaciones que hacía el gran poeta mexicano, sí, de cierta tendencia. Bueno, la crítica cinematográfica en México está llena de escritores, de poetas, novelistas. Los poetas son Javier Villurrutia, imagínate nada más. Los primeros que hicieron crítica de cine fueron los poetas. Los que lo recibieron fue Luis G. Urbina y... Villurrutia. No, mucho antes. Mucho antes, Alfonso Reyes era excelente crítico de cine. ¿Y Martín Luis Guzmán? Y después fue Martín Luis Guzmán, Federico de Onís
y ya en los años 30 es la gran mujer que escribió crítica de cine, que es Luz Alba, y Javier Villaurrutia. Háblanos de Luz Alba. Luz Alba es un personaje extrañísimo que una de las peores cosas que me han sucedido en mi vida es no haberla conocido. Porque era un seudónimo, obviamente. Nadie se puede llamar Luz Alba. Era Cube Bonifant y era una mujer maravillosa que venía de Sinaloa. Y ya antes de cumplir 20 años, la mujer escribía en el Universal Ilustrado. Y ahí esta maravillosa mujer desafiaba al mundo entero porque escribía artículos que se llamaban Una pequeña marquesita de Sade. ¿Quién se atreve hoy todavía a decir que es una marquesita de Sade? Y ella se confesaba como tal. Era una mujer que se anticipó a todo. Pero además era un tiempo en que la mujer no estaba presente en el cine. Pero por supuesto Dices no. que cuando empezaste a hacer tus trabajos había 3 o 4 mujeres que aparecían en el cine que eran vestuaristas, maquillistas, peinadoras, etcétera. Pero ahora están en todos los niveles de la producción había cinematográfica. Antecedentes, algunas mujeres que habían hecho películas muy pocas. Matilde Landeta. Matilde Landeta, Perlita, era, ¿cómo se llama? La propia Mimi Derba llegó a hacer alguna película, pero eran mínimas. Actualmente es maravilloso. Incluso hay críticas de cine formidables en México ya, ¿no? Decías tú que la vocación se te despierta a los 12 años, ves El Fígaro. ¿Era un periódico azul o moradito? Sí, el moradito de los domingos. El moradito de los domingos. Así se llamaba. Y de ahí sale. Sí, ahora, ahí también encuentro que esa afición que tenía yo de ver películas podía tener otra valoración. ¿Cuándo empiezas a ver películas? ¿Cuándo es Yo tu empiezo a primera ver películas, además no se te olvide que en esa época programas de mi infancia había programas. Sí. Tengo colecciones de programas y es exactamente cuando empecé a coleccionar. El coleccionismo para mí es fundamental, ¿sí? Porque guardaba todo, es esa mentalidad guardadora, ¿sí? Coleccionista. Es una orientación. ¿Cuál fue la primera película que te lanzó en el cine, en la magia, que es la sala de cine? En la magia del cine puede haber sido el Imperio Submarino, 15 episodios, 31 partes, en el cine Majestic, o las películas de Aventuras en Birmania y Dios es mi copiloto, ¿no? con Errol Flynn, que era mi ídolo de la niñez, y que después volvió a ver las películas y eran extraordinarios. ¿Querías ser actor? No, por supuesto que no. Nunca. ¿Querías escribir historias para que otros las actuaran? Tampoco. No, a mí lo que me gustaba era la pantalla, era mi vida artificial, era mi segunda, cuarta, quinta vida. Dices algo muy justo y muy preciso. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas, entre otras a ver el cine de otra manera. Aprendimos a verlo y a disfrutarlo en las plataformas. No ir a las salas fue una privación tremenda, porque la emoción de estar ahí, de que se apague la luz, se abre la cortina, es maravilloso. Sí, pero también es maravilloso tener tu película en casa y poderla ver 20 veces, pararla donde tú quieres y repetir todo lo que realmente te emocionó. Entonces es una manera de apoderarte como de un libro. Yo me acuerdo que cuando empecé a hacer crítica de cine, por ejemplo, en el año 63, pues los colegas me decían, no, es que te imaginas la maravilla que sería tener en tu casa, el sueño dorado, como tener tu propia biblioteca, tener tus películas, y de pronto cualquiera puede tenerlas. Simplemente en internet, y encuentras todo. En YouTube está todo. O si no, siempre hay manera de buscarlas. Mis alumnos dicen que cualquier película se puede conseguir. Yo digo, me gustaría ver tal. Maestro, aquí la tiene, a la semana siguiente. Todas. Se llama piratería, yo no sé cómo se llama, me da exactamente lo mismo. Para mí es cultura. Y es placer, por supuesto. ¿En la pandemia? Puedes revisar películas, una cantidad enorme. A mí... Y precisamente es lo que te quería yo decir. Déjame, antes de que se nos olvide algo muy importante. Muchísimo en la pandemia. A eso me refería, a tu querencia. Exacto. Sí, ese es el libro que escribiste en 8 meses. El libro que escribí
exactamente en el peor año de la pandemia, que es el año 20. Es este libro que tienes en tus manos. De la película Sin señas particulares. Sin señas ¿verdad? particulares, que es un prodigio. Una película hecha por Fernanda Valadez y Esther Rondero. Sí. Que es la gran película de las buscadoras. De desaparecidos por... Esto es parte de tu alfabeto. Bueno, eso es precisamente lo que te quería yo decir. Mira, hago 3 series de libros. ¿Sí? La primera, la más famosa, es precisamente el abecedario del cine mexicano. Es impresionante. O sea, como este libro, que son 350 páginas, hacemos trampa para que quepa más, pero en realidad son 1200 cuartillas, y que son 100 películas mexicanas. Viste 111 películas y 126 cortometrajes. Sí, durante el peor año de la pandemia. Y se añade a los 17 tomos anteriores. Ya tengo 3 más, uno que está en prensa, que es la R, la S, que la acabo de entregar, y actualmente tengo ya 23 capítulos de la T del cine mexicano. Es por orden alfabético. ¿Cómo te interesaste por los cortometrajes? Los cortometrajes son verdaderamente un tesoro. Y, ¿cómo te diré? Como que nunca había yo disfrutado tanto los cortometrajes como durante la pandemia. ¿Por qué? Porque no te acercabas a todas estas plataformas y las agotabas a sus últimas posibilidades. Vamos, por decirte, la gran plataforma de cine mexicano, que es Filmin Latino, precisamente del IMCINE. Lo revisaba yo, pero no con ese detenimiento, ¿sí? Con el que pude hacerlo, pues simplemente porque estás encerrado y porque tienes todo el tiempo de la tierra. A mí alguien me dijo, es que a ti la pandemia te hizo los mandados. Pues sí, porque seguía yo trabajando. Nunca he trabajado tanto como durante la pandemia. Eso me pareció formidable. Porque además, cuando todo mundo enloqueció, cantidad de amigos que perdieron la vida, en fin, lo que sabemos, que fue terrible. El año 20, yo estaba escribiendo esto, y fue la querencia del cine mexicano, la querencia en el término mexicano, bonita, sí, que es muy bonita, muy mexicana además, ¿no? Sí, tienes la querencia de algo, ¿sí? Que es mucho más que amar algo, ¿sí? Es un apego, que te jala, sí, que es maravilloso. Pude hacerlo. Y la continuación, por supuesto, es el año 21, que es la R del cine mexicano, el 22, que es el que acabo de terminar, y la T, que ya podría ser, ojalá lo sea, la pospandemia, que es lo que estamos viviendo. El documental está adquiriendo una dimensión muy importante dentro del cine. Yo diría que más que ya tiene bastante tiempecito. No, pero ahora mucho más. Jorge. Sí, mucho más. Pero por lo menos los últimos 10 años, el documental es fundamental. Y más ahora, en que, pues ya sabemos que cambió totalmente el enfoque y ya no son las películas de intelectuales de clase media, egresados de escuelas de cine, sino pues el cine de las comunidades, ¿no? Que es lo que hemos visto en estos últimos años y que me parece formidable, porque finalmente a mí lo que me importa es la novedad del cine mexicano, incluso uno de mis libros, la N, se llamaba La novedad del cine mexicano. Hay un elemento muy fuerte ahora en las películas, el factor de los efectos especiales. Bueno, el factor de los efectos especiales empieza, a veces es excesivo, ¿no? Precisamente con el cine. Empieza desde Méliès, ¿sí? Desde el ilusionismo cinematográfico. Empieza incluso antes de que exista el cine. Antes de que existiera el cine existió el corte. Bueno, nos tenemos que esperar. Seguimos escuchando su voz aquí en nuestro estudio de Canal 11. Habla el profesor Braulio Álvarez López, que fue su maestro de educación física en la secundaria 15. Claro que sí.
Le estoy tratando de localizar para saludarla. Pues aquí me tiene, maestro. Muchas gracias por su llamada. Dice que también fue director de Educación Física y Deportes en el Politécnico Nacional. Emiliano Gutiérrez, mi pregunta para el crítico de cine, ¿qué opina de la época de oro del cine mexicano y qué trascendencia actual nos deja? Bueno, yo escribí un libro precisamente sobre la época de oro del cine mexicano, se llama La aventura del cine mexicano. La escribí en el Centro Mexicano de Escritores en el año 65, donde revisaba yo todo, digamos, las grandes corrientes temáticas del cine de la época de oro. Yo lo sigo valorando, por supuesto, y la sigo revisando. Y sigo descubriendo maravillas dentro del viejo cine mexicano. Para mí es un referente fundamental. Dice el señor, ¿cuál ha sido su trascendencia? ¿Cuál ha sido su trascendencia? Pues la más grande de todas. Y podríamos decir, tatuar nuestro inconsciente con toda una serie de valores. Y positivos o negativos. Si todavía existe el machismo en México arraigado, en gran medida la debemos al cine. Toda idea de la antifeminista, digamos, de la mujer abnegada, todo esto, pues son los estereotipos que impuso el cine mexicano. La trascendencia es fundamental, todavía hoy. Y sin que nos demos cuenta, estoy hablando de nuestro inconsciente. Pero claro, y también los grandes valores de ese cine. A mí me parece maravilloso. Además tuvo grandes actores. Grandes actores. Era la época del Star System. El Star System muere en los años 60, cuando ya no hay grandes actores en ninguna parte del mundo. Todavía pues se conservan, ¿sí?, en el cine hegemónico norteamericano, ¿sí? Pero pues realmente así grandes actores no puede haber ya. Era el dispositivo mismo para el lucimiento de los actores. Tú mencionabas los efectos especiales. Actualmente pues, las películas, como decías, pues parecen hechas para el lucimiento de los efectos especiales, sí, no para los actores. No para la parte, digamos, humana de la película. Al contrario, el ritmo mismo de las películas actuales molesta mucho a los mayores de edad como nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a todo ritmo y a una indagación psicológica de los personajes en que permitían su manifestación. O sea, era el conductismo, era el behaviorismo lo que realmente nos atraía en esas películas. Muchas gracias. Pero claro, y los estereotipos que para nosotros eran pues, los arquetipos, ¿no? El macho jactancioso con que cualquier chavo tenía que identificarse, Jorge Negrete o Luis Aguilar o Pedro Infante, el macho llorón, lo que sea, ¿sí? Pero claro, nuestros modelos eran esos. Precisamente tuvimos que hacer una especie de relectura, ¿sí?, de reprogramación. ¿Qué lectura haces del cine mexicano actual? Del cine mexicano actual, pues está en mis libros, por supuesto, sí, pero el que te diría yo, una sobreabundancia. Eso es lo que yo veo. 240 películas hechas el año pasado, nunca había pasado en México. Y todas distintas. Claro, siempre hay una cosa terrible. Las películas no llegan al espectador como antes. Cada vez la gente va menos al cine. Están felices porque se está regresando a las salas de cine, ¿sí? O sea, fue una especie de corte, diría yo, como una especie de corte epistemológico, sí, dentro del cine mexicano, lo que acabamos de vivir. Y pues yo creo que los tesoros que deben estar escondidos ahí, para mí son fascinantes. Por eso no dejo de escribir, porque todavía me sorprenden las películas. Mi capacidad de asombro sigue funcionando con las películas mexicanas. Incluso con películas comerciales, ¿sí? Maquíllame otra vez, ¿sí? Una película que roba, sí, está en cartelera, sí, con Ilse Salas y Regina Blandón y Paulina Dávila. La película te habla desde otro punto de vista de las mujeres. Ya no son las mujeres que están interesadas nada más en casarse, ¿sí?, la comedia romántica babosa, sino una vuelta de tuerca. Las mujeres que quieren sobrevivir son las chavas que buscan chamba. Y una de ellas que las tranza porque es una mujer que tiene problemas psicopatológicos, ¿sí? Vamos, de manicomio, la meten al sanatorio. Película
que es película súper comercial. Y sin embargo, pues se está descubriendo otro mundo y otros intereses de las mujeres mismas. El cine es hijo de su tiempo, tiene que ser. Pero claro, cambia con la época. Y No, estos y cambios dice lo que se pasa, reflejan. es Pero un claro, espejo. Pero por supuesto. Y poder traducir eso, pues para mí me permite un acercamiento pues múltiple al cine, ¿no? Porque cada película que analizo es un mundo distinto, o una concepción del mundo distinto, la Weltanschauung, pues. Sí, es eso. Una concepción distinta, un reordenamiento de la realidad social y del imaginario de los mexicanos de una manera distinta. Y no solamente de los mexicanos. Te estaba yo hablando precisamente de que no solamente escribo de cine mexicano. Para mí no solamente existe el cine mexicano. Hago otras 2 series de libros, que es de estos son 18, estos son 12. El cine actual, ¿sí?, que son 350 películas analizadas de el cine universal. ¿Sí? De hecho, ya estoy debiendo la actualización. Cada uno de mis libros actualiza el anterior. Y por supuesto, también satisfago otra dimensión de mi interés cinematográfico, que es fichar todas las películas que se han hecho en la historia de México. Empezamos desde el año 12 y terminamos ya con este tomo, un pequeño tomito, como ves, de 888 páginas, ¿sí?, que son los años 90. ¿Sí? O sea, es una especie de directorio telefónico de películas, en que están todos los largometrajes perfectamente fichados, dónde se estrenaron, cuánto duraron en cartelera, datos de identificación, y después todo tipo de cómputos, cifras, formas de identificación, cronología de las fundaciones de las nuevas salas. En fin, estos son, como te digo, pues 3 aspectos de mi contribución, digamos, al conocimiento cinematográfico. Son 60 años nada más, no se te olvide. ¿Una vida de película? Yo creo que más bien una vida disfrutada gracias a las películas. Vivida en muchas más dimensiones de las que yo me hubiera imaginado. Pero más allá de la pantalla hay otra historia. Pero por supuesto. Alguien me dice, ¿a qué hora vives? Eso. Por supuesto. No me atreví a decirlo. El chiste me lo hacen mis amigos o me lo hacen mis hijos, ¿no? Entonces no hay mayor problema. Por supuesto que tienes, vamos, digamos, tu devoción cinematográfica, tu afición, tu pasión cinematográfica, que pues te alimenta y también además me tu vida emociona cotidiana. Profundamente porque lo contagias de verdad y eso es maravilloso. Jorge Ordaz Martínez dice, felicito a la señora Cristina Pacheco y al ingeniero y crítico de cine Jorge Ayala Blanco. Gran amigo de Éramos compañeros de carrera. Pero claro. Realmente estoy sorprendido de lo que ha hecho a lo largo de estos años. Qué maravilla. Un hombre ¿no? maravilloso. Con él hice el servicio militar aquí en la Plaza del Carillón, donde se olvide que soy politécnico. Maravilloso. Luis Gutiérrez Beteta dice, felicito a la señora Pacheco y en especial al historiador de cine Jorge Ayala Blanco. Y una pregunta para el invitado. ¿Cómo valoraría actualmente el cine mexicano? De alguna manera lo tratamos, lo preguntamos. David Alejandro Romero dice, tesoro de mi juventud, memoria, los artículos del maestro Ayala Blanco en el suplemento de la cultura en México. Gracias por la dulce compañía, doña Cristina Pacheco. Fueron muchas solo gracias. 17 años los que estuve trabajando precisamente en la cultura en México. Entré gracias a José Emilio Pacheco, que me llamó, hice una especie de noviciado en el peor suplemento cultural del mundo, que era el de novedades, era México en la cultura, pero todo el mundo decía México en la costura, porque era espantoso. Y en el año 69 entré a la cultura en México, estuve 17 años, gracias a un maravilloso personaje que se llamó Francisco Pina, que me cedió su lugar. Entonces entré
al suplemento, digamos, de la alta cultura y del grupo más impenetrable, que era precisamente el ¿Cómo grupo era de vista la Benítez. crítica cinematográfica cuando empezaste? Cuando yo empecé, era una crítica, creo yo, que buscaba los grandes nombres. Es lo que llama Elías Canetti la cultura lamenombres. ¿Sí? Ya sabes que era feroz, todo el mundo lo odiaba, sí, porque era el hombre más agudo y digamos, implacable. Y era exactamente eso, buscar un gran nombre y lamerlo. ¿Sí? Era eso. Entonces, ya desde mi primera nota, yo lo que buscaba era precisamente regresar a la película misma, cómo era. ¿Sí? No estar buscando el reflejo del ombligo del cineasta. Era la época del cine de autor. ¿Sí? Era todo el cayerismo, toda esa parte de la nueva la francesa, que influyó de una manera, digamos, muy deformada a la crítica que, digamos, yo padecí en esa época y con la que rompo. La prueba es que, pues, a los 2 años ya estoy escribiendo en el Centro Mexicano de Escritores, monitoreado por Juan José Reola, Juan Rufo. Monitoreado por el joven que está ahí enfrente. Tengo que irme al corte, bueno, lo siento. Está bien. Es la culpa es de él, mía no. La señora Silvia García Aguilar dice, le mando una enorme felicitación al historiador Jorge Ayala Blanco. Atentamente, la niñota. Él sabe quién soy. Sí, claro. Rita Goicoechea. Amigas de toda la vida. Qué bonito. ¿Qué opina de la desaparición? Te preguntan de las grandes salas. No, pues es que ya no existe esa manera de consumir cine. Yo todavía, para mí los cineclubes pues, eran las Metropolitan, esos cinesotes ya no. Nada, yo me vi todo el cine mexicano en el cine, ¿cómo se llama? En el cine Tacuba, que ya no existe. En el Mitla, en el Popotla, en el Tlacopan. Yo era de este rumbo, de aquí cerca del Canal 11. Sí, pero por supuesto. Para mí esas viejas salas, para mí tienen un sabor que ya no tienen ahora. Ahora lo que se dice son mall movies. Son películas hechas para el mall. Es diferente. El centro comercial como forma digamos, de receptáculo de salas. Era otra idea. Además, unas salas muy pequeñas, unas pegadas con otras, y a veces se oye, o se oía. Bueno, actualmente ya están mucho mejor. Ya están mejor. Y sonorizadas. Pero al principio sí, las famosas, los multichiqueros, ¿no? Que les decían. Sí. ¿Qué importancia tiene para el cine, te pregunta, esas salas? Esas viejas salas, bueno, eran salas donde podía pasar cualquier cosa. Eran inmensas. Te perdías ahí. Oye, hablemos de los cácaros, no seas malo. Y los cácaros eran realmente... Los cácaros y los dulceros, y los que vendían las golosinas. Por eso, el que entraba con la tabla de los muéganos. Muéganos, pero claro, sí, pero por supuesto todo el mundo iba a consumir eso. Actualmente pues son los combos y todas esas cosas que son, para mí son gringadas, ¿no? No me gusta ese sabor, ¿sí? Y las palomitas siempre las he detestado. Para mí, sigo siendo... Y las personas que comen pistaches y van dejando caer las cáscaras. Sí, que era un ruidero pavoroso. O el que le va contando a su compañero la película. El mundo de las viejas salas, para mí, era encantador. Vamos a ir a una sala donde entraba, se llamaba El Cairo, y existía en la entrada 2 ataúdes, 2 sarcófagos. O las salas como el Palacio Chino y el Cine Alameda, que tenían lucecitas y tenían casitas adentro. Un paisaje. Eran geniales, sí, no, esas salas para mí, pues eran palacios, pues. ¿Cuál fue el primer cine que visitaste, que estuviste, que te impresionó? Bueno, el primer cine que yo registro, como te digo, es en la Matiné, cuando tenía yo 8 años. Sí, pero ¿qué cine? El cine Majestic, era este rumbo. El Majestic estaba enfrente de la Alameda de Santa María y tenía pegado el Majestic chico,
que era el primer Majestic, y que en realidad después se llamó Carpio, donde pasaban películas mexicanas, y las películas de clase media pasaban en la gran sala nueva, que era el Cine Majestic. ¿Ibas a las matinés? Pero por supuesto, mis primeros programas son de matiné. Íbamos a la... ¿En qué cines los matinés, las matinés? Matinés del Cine Majestic. Ajá. Después fueron las del Cine Cosmos, del Cine Ópera, en fin, los que estaban más o menos cerca de la Eran largas las funciones, largas las funciones, dos o tres eran películas. funciones que había permanencia voluntaria, no se te olvide, y que empezaban a las 4 y terminaban hasta las 11, y te podías quedar viendo. A veces eran 3 películas, a veces nada más eran 2, la película y el relleno. Pero un dato que investigamos precisamente en la cartelera cinematográfica de los años 20 es que en las salas de los años 20 estrenaban 4 películas en una misma sala. Eran funciones de 4 películas. Es absolutamente sensacional. Ese dato a mí, cuando me di cuenta de lo que estábamos manejando en esta investigación y todo esto que ha publicado la Universidad Nacional. ¿Has visto la censura? ¿Has tocado el tema de la censura de la Iglesia, por ejemplo, sobre el cine? Bueno, la censura para mí era como un acicate, ¿no? Está prohibida, entonces pues la hacen más deseada. No, y que sin duda. las clasificaban A, B, C, ¿no? O algo así. Era ABC, no, ABC y C. Bueno, la de las hojitas que repartían en las iglesias. Sí, de la Liga Mexicana de la Decencia. Eran C1, C2 y había hasta C3. Eso sí ya era. Esas son las que he tratado de recuperar inmediatamente, pero claro. Y eran todas las películas de cabareteras que eran una ingenuidad bárbara. Claro, las mujeres eran formidables, porque eran, vamos, gente que después conocí, ¿no? Rosa Carmina, que tenía buena... Tengo Ninón Sevilla. Con ella, Ninón Sevilla, por supuesto. Y pues las otras, ¿no? Amalia Aguilar. Rosy Mendoza ya más recientemente, pero también está muy recientemente. Sí. Felicito al gran invitado, historiador y crítico de cine, Jorge Ayala Blanco, dice Julieta Guevara. Aurora Aquiles, excelente programa, muchos saludos. Juan Carlos Romo López, de por sí los programas de la señora Pacheco son excelentes, pero me está volviendo loco. Es que el cine para todos significa tanto. Es la mejor manera de comunicación entre la gente. En el corte estábamos hablando de algo muy importante, el neorrealismo italiano. Bueno, el neorrealismo italiano es una escuela que se impone. Como escuela, es una exacto. corriente, es una escuela que se impone desde el año 45 en todas partes del mundo y lo modifica. En México, pues surgen las películas urbanas, dejan de ser las películas de charritos y de rancheras para convertirse en esas películas como nosotros los pobres, ustedes los ricos, o Esquina Baja y Hay Lugar para Dos, ¿sí? Que son películas en que ya se redescubre desde el interior la mentalidad de lo cotidiano. Subida al cielo, por ejemplo, que es una gran película. Subida al cielo, la película de Buñuel, que en realidad escribió Juan de la Cabada. Vámonos con Pancho Villa, es una de las 100 mejores películas del cine mexicano. ¿Cuál? Vámonos con Pancho Villa, para mí es una de las 10 mejores películas de la historia del cine mexicano, sin duda. Sobre todo en la versión completa, porque la versión que se exhibió era mutilada. Después se descubrió la terrible escena final, que es cuando Pancho Villa mata a los hijos de uno de la gente que está reclutando de nuevo, ¿sí? del general, mata a los hijos, dice, bueno, pues ya no tienes nada que te detenga, vámonos. Y trepa al niño y dice, querías irte con Pancho Villa, vámonos con Pancho Villa. Y acaba de matar a sus padres. La escena es brutal. La mejor película de Fernando de Fuentes y la mejor película de la Revolución Mexicana, además de una actualidad bárbara. Guillermo Escobar dice, trabajé 60 años en el cine nacional y le mando una enorme felicitación al historiador y crítico de cine. ¿Dónde estaba el cine nacional? El cine nacional estaba no exactamente sobre Fray Servando Teresa de Mier. Había varias salas. Estaba el Colonial, el Nacional, el Atlas y hasta el fondo estaba el Sonora. Eran salas gigantescas. El Nacional era grandísimo.
Sí, estaban sobre esa misma arteria, que actualmente es un eje, ¿no? Buenas noches, no alcanzo a ver si María Elena, está muy chiquita la letra, aquí no se le ve, como que se pegó. Dice, saludos cariñosos para la señora Cristina Pacheco e invitado. Excelente la charla del cine mexicano. Temas interesantes. De veras, todos tenemos algo que ver con el cine, pero algo muy personal. Es algo que te envuelve. Sí. Te acompaña. Te acompaña. Y para mí, saber cuáles son tus películas mitológicas, ¿sí? Es saber qué tienes en el inconsciente. La mejor manera de saber cómo es una persona es preguntarle cuál es tu película favorita. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita, pues a lo mejor es Nosferatu o Iván el Terrible, ¿no? De Eisenstein. Cualquiera, ¿no? O el acorazado Potiomkin. No tanto. Prefiero precisamente la más perfecta de las películas de Eisenstein, que es la de Iván el Terrible. Pero pues también le sigues rascando y pues encuentras Aventurera de Alberto Wood con Nino Sevilla, ¿no? O Sensualidad, que para mí fue ¿cómo se llama? La brutal revelación de la sexualidad. Exacto. Para mí la sensualidad... Era aquella mujer que aparecía desnuda, iban a hacer un cuadro o una estatua o algo así. No, esa es La diosa arrodillada. Exacto. De Gabaldón, sí. Con un guión magnífico de José Revueltas, nada menos, ¿sí? Que es la película del deseo, el deseo que destruye a Arturo de Córdoba, que está enamorado de la diosa arrodillada, que es la estatua de María Félix. ¿Qué opinas sobre el cine Versalles? Ay, el cine Versalles para mí tiene un reconocimiento especial. Te pregunta Javier Ramírez Angulo. Estaba dentro y fuera de la cartelera. Era el único... ¿Era de películas francesas? No, era de películas soviéticas. Ahí vimos el primer maravilloso, bueno, el más grande de todas las adaptaciones que han hecho en el Quijote soviético, que es genial, una película de Kosinski. Sí. Maravillosa, pero claro, ahí veíamos, digamos, un cine que no entraba exactamente en ese cartabón que era el de Hollywood. Entonces era una especie de pequeña sala alternativa antes de que existiera el término alternativo, cine paralelo, lo que fuera. Veíamos cantidad de películas gracias al cine Versalles. Magda Hernández Campos, felicito al historiador y crítico de cine Jorge Ayala Blanco. Saludos a la señora Pacheco. Que nos queda un minuto, qué barbaridad. Sonia Alicia, los cines Bahía y Florida son los cines que recuerdo de niña. Es un excelente programa. Le mando muchos saludos a Cristina Pacheco. Sí, yo diría las grandes salas de la colonia Morelos, que yo también consideraba como eran mis cineclubes, eran mis salas de arte y ensayo. ¿Y el cine Río? El cine con Río, tan mala reputación. No, porque se convirtió en las primeras salas que pasaban películas pornográficas, pero en una época eran 3 películas francesas, y en fin, por 80 centavos, ¿no? Era baratísimo. Y además funcionaba desde las 11 de la mañana. ¿Qué crees? ¿Que ya nos tenemos que ir? Bueno. Vas a tener que regresar un día de estos. Cuando tú quieras. Me dará muchísimo gusto felicitarte y a ustedes les agradezco su presencia. Los espero el viernes para seguir conversando. Hasta entonces.